Hola a todos, muy buenas noches. Estamos acá llegando rápido, terminando de acomodarnos un poco. Estamos empezando este programa en una semana súper difícil. Lo decimos prácticamente todos los jueves, pero no deja de ser cierto. Va apareciendo información importante. Esta ha sido una semana clave. La llamamos la semana de los hitos peligrosos. Te lo voy a estar explicando en un ratito. Y vamos a estar conversando de todo lo que está pasando a nivel pandemia, a nivel político y a nivel económico. Porque empieza también la política a tener un lugar muy fuerte en la República Argentina. La economía también. Y estas cosas que pasaron esta semana vamos a tener que charlarlas entre todos y sobre todo con Patricia Bullrich, que está aquí con nosotros. Patricia, gracias por venir. Vamos a hablar mucho de política. Muy fuerte, Patricia Bullrich le respondió a Cristina Kirchner y a sus abogados que están hablando de derramamiento de sangre en la Argentina en este contexto tan delicado. En un ratito vamos a conversar sobre eso. Va a estar Cris Morena con nosotros, una de las artistas para mí más importantes que tiene la Argentina. Yo soy una de las 3 generaciones que se crió con los productos de Cris Morena, así que tengo muchas ganas de hablar con ella, hablar de los chicos, de los adolescentes, qué nos recomienda para esta cuarentena, cómo lo está viviendo ella, le encuentra trabajando, le encuentra muy bien, así que en un rato vamos a estar conversando con ella. Pero claro, la información más importante del día, Santiago tiene los detalles, yo les doy el título, es que la cuarentena sigue por 15 días más y nos vas a contar cómo sigue, que es lo que todos queremos saber. Te voy a contar todo lo que tiene que ver con la nueva cuarentena. En este programa adelantamos en su momento que la cuarentena había llegado para quedarse. Ratificamos esa información, se concretó y ahora te decimos, va a seguir, pero Alberto Fernández intenta de algún modo flexibilizarla negociando con los gobernadores. Mañana, Diego, hay una prueba clave a las 9 de la mañana. No te voy a decir dónde, tampoco los detalles, pero en un ratito te cuento todo. Muy bien, en un ratito lo cuenta Santiago Fioriti y también Lucía Salinas con una pregunta que a mí por lo menos me inquieta y me parece de las cosas más graves que están ocurriendo en el contexto de la pandemia. ¿Por qué, Lucía, buenas noches, por qué están liberando presos? Diego, buenas noches. 1.100 presos salieron ya de las cárceles bonaerenses y federales en los últimos 20 días, pero te doy un dato, la misma cantidad de presos hoy están en huelga de hambre. En la provincia de Buenos Aires, 1.200 presos en huelga de hambre por tiempo indeterminado. ¿Por qué? Porque quieren prisión domiciliaria, como muchos otros han sido beneficiados. Por ellos, la Secretaría de Derechos Humanos no pide, pero sí pidió por algunos presos detenidos por corrupción en el transcurso de esta semana y te vamos a contar más detalles y todo el ruido que hubo en el gobierno por eso también. Atención, porque no estamos hablando solamente de exfuncionarios, que fueron los que picaron en punta y los que aprovecharon de sus privilegios para irse a su casa. Estamos hablando de presos comunes. Estamos hablando de miles de detenidos que están volviendo a sus casas y lo venimos contando hace 3 semanas. El Estado provincial, a través de su procurador general Julio Contegrán, nos dijo acá que no pueden garantizar que esos presos no se escapen, que no está el sistema en condiciones de garantizar que esos presos no se escapen. Súper peligroso, súper delicado. En un ratito vamos a estar conversando de todo esto. Pero te decía, esta fue la semana de los hitos peligrosos. Pasaron varias cosas esta semana que nos tiene que empezar a preocupar o por lo menos a mirarlo con atención. La primera, por supuesto, tiene que ver con los contagios en los geriátricos. Empezamos a ver que los geriátricos son un lugar vulnerable, ya lo sabíamos, pero no estábamos tal vez enterados de cuán difícil era la situación de las personas que están allí, de los adultos mayores que están allí y sobre todo de los trabajadores de los geriátricos. ¿Por qué? Porque en general es gente que no cobra un gran salario, es gente que necesita varios trabajos para poder llegar a fin de mes y por lo tanto tienen un alto nivel de circulación en ambientes de riesgo sanitario, en ambientes donde puede haber coronavirus. Esto que vimos esta semana acá en la Argentina no es un dato menor. La Organización Mundial de la Salud confirmó en estas últimas horas que la mitad de los muertos en Europa es gente que se contagió en los geriátricos. ¿Esto qué significa? ¿Es mucho o es poco? Es muchísimo. Los muertos totales de Europa son prácticamente la mitad de los muertos en todo el mundo. Por lo tanto, si la mitad de los muertos de Europa se contagiaron en un geriátrico, significa que 1/4 de todas las muertes en el mundo, 1/4 de todas las muertes en el mundo
se produjeron por contagios en geriátricos. Por lo tanto, estamos hablando de uno de los lugares más importantes y que más tenemos que cuidar, y por eso tenemos que prestar muchísima atención a lo que pasa allí. Si vos tenés algún familiar en un geriátrico, sabés que no estás pudiendo entrar, pero por favor estemos atentos a los cuidados y el equipo de higiene y de cuidado que tienen cada uno de los empleados de los diferentes geriátricos. Lo otro que ocurrió fue el primer y el segundo caso de contagio en el barrio 31. El barrio 31 es un ejemplo en la ciudad de Buenos Aires de barrio aglomerado, barrio de bajos recursos, barrio donde, me contaban el otro día en Telenoche, una de las personas que asistió a estos dos enfermos de coronavirus, que vivían 14 en la misma casa y 14 compartían un solo baño. ¿Cómo hace esa gente para estar en cuarentena? ¿Cómo hace esa gente para el cumplir con el quédate en casa que todos cumplimos con tanta responsabilidad? Es muy difícil. Ya hay 2 contagiados y preocupa por la cantidad de población y por lo precario que puede ser. Segundo hito de la semana. Tercer hito de la semana. Se contagió un chofer de colectivo de la línea 263. Está internado. También, ¿por qué es importante? Porque el transporte público es el principal foco de contagio. Hay estudios impresionantes hechos alrededor del mundo que muestran lugares donde se contagió la gente y le ponen arriba, le sobreimprimen, por ejemplo, el mapa del subte y parece calcado, parece prácticamente idéntico el recorrido del subte y el recorrido del contagio de mucha gente. Así que es importantísimo que tengamos mucho cuidado con el transporte público. Cuarto hito de la semana. En la provincia de Buenos Aires, el porcentaje de personal de la salud contagiado es del 20%. Es más alto que en Europa. Y esto también es fundamental porque lo tenemos que frenar ahora. Ahora que la curva está bastante controlada, ahora que la cuarentena que se extiende viene dando sus primeros frutos, es ahora el momento de cuidar más que nunca a los médicos. No solamente aplaudirlos a las 9 de la noche, sino cuidarlos de verdad. Hoy, una médica del Tornú decía: yo no quiero aplausos. Por supuesto no se refería a los ciudadanos, no lo decía de mala manera, no lo decía con mala onda. Ella decía: yo no quiero aplausos o no quiero solo aplausos. Quiero además insumos. Quiero estar en las condiciones. No quiero zozobra. Esa fue la frase que utilizó. La clave te lo va a contar en un ratito Santiago Fioriti. Los testeos. Los testeos. ¿Qué pasa con esto de la curva? ¿Qué pasa con esto del pico? Vamos a tratar de contarlo rápidamente. Lo que se está buscando con esta cuarentena... Lo que se está buscando con esta cuarentena es aplanar la curva. ¿Qué significa? Que haya menos tasa de contagio. La tasa de contagio es a cuánta cantidad de gente puede contagiar un enfermo. Estaba cerca de 4 al principio. Argentina duplicaba la cantidad de casos cuando esto empezó cada 3 días. Cada 3 días teníamos el doble de casos. Ahora, luego de esta cuarentena, Argentina duplica los casos cada 10 o 15 días. Es un avance, claro, por supuesto. Ahora, están los que dicen, y lo quiero hablar en un rato con Patricia Bullrich y con un infectólogo importante que tenemos en un ratito. Claro, estamos aplanando la curva, pero porque seguimos en cuarentena. Entonces, ¿qué pasa? ¿Vamos a hacer una cuarentena eterna? ¿Hasta cuándo este pico que se va estirando deja de ser pico y por fin se va a transformar en esa famosa meseta que necesitamos todos para poder estar tranquilos? En un instante nada más lo conversamos con un infectólogo que nos cuente de qué se trata todo esto. Simplemente algunas cositas de política, cortito como te digo siempre, pero para no perder la costumbre y para no dejar de decir algo que es importante. En la mayoría de los países del mundo, el coronavirus trajo problemas nuevos. Problemas terribles, problemas sangrientos, trajo muerte. Pero acá, en la República Argentina, lo que trajo el coronavirus es que nos hizo chocar de frente contra los problemas que tuvimos toda la vida, contra los problemas que tuvimos siempre y que ahora, como diría Jorge Lanata, como los tenemos en nuestras narices, no nos podemos dejar de hacer los boludos. No nos podemos hacer los boludos, eso quiero decir. Nos tenemos que dejar de hacer los boludos y no podemos hacernos los distraídos con esto que nos está pasando. Empezamos a ver las dificultades que tiene el personal médico y las dificultades que hay para repartir los insumos necesarios. Nos dimos cuenta, por ejemplo, que hay por lo menos 1000 geriátricos truchos que están en condiciones paupérrimas. Recién ahora nos enteramos que hay geriátricos truchos. Hace poco Alberto Fernández dijo: voy a eliminar los intermediarios. Me di cuenta que si voy directo con el productor, los fideos que pagué el triple me van a costar menos. Recién ahora se dio cuenta la dirigencia de la Argentina que hay maneras más baratas y más eficientes de comprar alimentos cuando el Estado lo necesita. ¿Era necesario llegar a esto?
Pero al mismo tiempo hay sectores, y esto es lo que empieza a ser peligroso, sectores del gobierno, por supuesto vinculados a Cristina Fernández de Kirchner, que lo que están haciendo todos los días es aprovecharse de la situación de la cuarentena para hacer lo que quieran. Para liberar a Amado Vudú, comparten abogado, Cristina y Vudú, para intentar liberar a Ricardo Jaime. Esta semana por ahí pasó inadvertido, pero el gobierno nacional pidió que liberen a Ricardo Jaime, uno de los responsables de la tragedia de Once. Le mando un abrazo y mi solidaridad a todos los familiares de Once. Pidieron que se libere a Martín Báez. Y Lucía en un ratito nos va a contar que además están pidiendo que se liberen a miles de presos comunes. Sí, en la provincia de Buenos Aires están conmutando penas. Conmutando penas, están abriendo las puertas de las cárceles. ¿Cuántos casos hay en la cárcel que más complicada está porque hay motines y quejas y demás? 1. A cambio, se están conmutando penas y se están liberando presos. Esta semana fue muy complicada también desde lo institucional. La abogada de Cristina Kirchner amenazó a la Corte Suprema. Dijo que lo que ellos quieren se va a llevar adelante por la razón o por la sangre. ¿Qué significa por la razón o por la sangre? ¿Está buscando un derramamiento de sangre? ¿Va a lograr lo que quiere derramando sangre del prójimo? La abogada de Cristina, que es además, ahí lo están viendo en pantalla, que es además asesora legal del Senado. ¿Qué significa por la razón o por la sangre? A mí me preocupa. Patricia Bullrich lo respondió hoy fuerte en Twitter y va a estar aquí conversando con nosotros de ese tema. Atención, porque no es una pavada. No se dice por la razón o por la sangre en ningún contexto, y menos en un contexto de tanta angustia y donde la muerte está golpeando la puerta y donde las balas están picando cerca en este momento tan complicado. 2 cositas chiquitas y ya vamos con el infectólogo. ¿China y Cuba son los aliados que necesitamos para combatir esta pandemia? ¿Es necesario también ahí colar la ideología o colar alguna posición geopolítica cuando todos necesitamos dejar de lado las ideologías? Lo decía acá Martín Lustó la semana pasada. Ojo, que el coronavirus, que la pandemia, no sea una excusa para en realidad contrabandear algunas cosas que yo ya quería hacer de antes. Acercarme a China, acercarme a Cuba, cooptar el Congreso, presionar a la Corte Suprema, liberar a algunos corruptos. Ojo, la pandemia no es excusa para hacer las cosas mal. La pandemia nos exige hacer las cosas mejor que nunca. Y nosotros como ciudadanos tenemos el deber también de decirlo todo el tiempo. Lo último que digo, como oportunidad en esta pandemia, una de las cosas que peor le hacen a la Argentina es el desprecio total por los datos públicos. Despreciamos los datos, no nos interesan. Falseamos el INDEC y además no tenemos datos de nada. El Estado argentino no sabe quién necesita la ayuda del Estado, por eso cuando se va a entregar los 10.000 pesos hay un descalabro total y hay gente que le responden, usted no existe. ¿Cómo no existe? Yo tengo acá mi documento, pago mis impuestos, laburo. No, usted no existe, le dice el Estado. O usted tiene 120 años, o usted no es argentino. Sí, soy argentino y merezco esta ayuda. El Estado argentino no sabe quién tiene que merecer esa ayuda y quién no. El Estado argentino, por ejemplo, no logra tener con exactitud el nivel de los alumnos, por ejemplo. Si fuéramos un país que hace evaluaciones, ¿recuerdan ustedes la polémica que hubo con las evaluaciones a los alumnos? Podríamos, por ejemplo, ahora tomar una decisión sensata y con información sobre qué hacer con las clases. Al final de la cuarentena se vuelve a hacer una evaluación y según ese resultado decidimos qué hacemos. Si se repite el año, si no se repite, si se estiran las clases, si hay clases en el verano, si hay clases los sábados, pero lamentablemente no sabemos absolutamente nada. Es una oportunidad para entender la importancia que tiene el dato público y la importancia que tiene también para resolver los problemas. Vamos a conversar con un infectólogo importante, el infectólogo Farini, él siempre nos ayuda en este programa, le quiero dar la bienvenida. No quiero quitarle demasiado tiempo, están todos ustedes con mucho trabajo permanentemente. ¿De qué se trata, doctor, esto del pico? Quiero saber este pico que se va estirando, que está cada vez más lejos y que uno dice, ¿estamos haciendo las cosas bien o nos están corriendo el arco? Buenas noches. Buenas noches a todos, ¿cómo están? La verdad que la frase ganar tiempo es la frase que mejor se adecua a esto. La realidad es esa, o sea, todavía la mayoría de los argentinos seguimos siendo susceptibles a este coronavirus, como la mayoría del mundo, pero es importante que la cantidad de casos, el incremento de casos en forma masiva no sea
inicial y no sea en un corto periodo de tiempo. Ya habíamos hablado de esto de aplanar la curva y de que el sistema de salud pueda tratar de la mejor manera a cada uno de los infectados que presenten formas graves. Y esto es lo que estamos haciendo. La idea es que todo el sistema de salud tenga la mejor preparación. Después, si va a ser suficiente o no, difícil saberlo. La verdad que a Italia o España, como bien saben, esto los encontró con su sistema de salud actuando normalmente y sin ningún quizás preparativo en particular para lo que fue la pandemia. Acá ya todas las instituciones de salud del país, diría, están encausadas a prepararse para esto. ¿Cuán suficiente va a ser? No lo sabemos todavía. Doctor, le quiero hacer una pregunta delicada y lo quiero preguntar esto con muchísimo respeto porque es difícil, pero es importante también. Me daban un ejemplo que me parecía interesante. Me decía un especialista, un infectólogo que está de acuerdo con empezar a flexibilizar fuerte la cuarentena. Por eso digo que es delicado, no estoy diciendo que sea lo correcto, simplemente pregunto, por favor. Me decía, ¿cuál es la diferencia entre un traumatólogo que te atiende a vos si te esguinzás un tobillo y el traumatólogo que atiende a Lionel Messi en el Barcelona? Que el traumatólogo que te atiende a vos te dice, mirá, para recuperarte quedate 2 meses en tu casa con un yeso sin caminar. Total, da lo mismo, que yo esté 2 meses sin caminar, no perjudica a nadie. Ahora, el deportólogo del Barcelona, ¿qué hace? Trata de hacer el tratamiento más eficaz posible, pero lo más rápido posible. Por eso cualquiera de nosotros se esguinza y está un tiempo largo sin poder moverse y un jugador de fútbol a los 15 días vuelve a jugar. ¿Qué quiero decir con esto? ¿En qué momento la cuarentena empieza a ser excesivamente larga y en qué momento las consecuencias económicas pueden requerir que los propios infectólogos, que los propios especialistas tengan también en cuenta otras cosas? Porque claro, mientras más estiremos la cuarentena es más fácil, pero mientras tanto van cerrando industrias, van perdiendo el empleo mucha gente, hay gente que no cobra el sueldo. A ver, yo no tengo duda que las aristas para hablar de metodología de abordar una pandemia no es la arista de salud solamente, eso creo que está clarísimo, e incluso en el programa anterior a ustedes también hablaban de la parte psicosocial, que me parece también muy importante, además de lo económico, todo y el transporte y todo esto hay que ir charlándolo en paralelo y continuo y renovándolo. No se puede tomar la decisión por una sola arista. Lo que sí es real es que incluso el impacto macroeconómico en los distintos países que han iniciado cuarentenas ha sido beneficioso en comparación a quienes la han iniciado mucho más tardío. Estoy hablando de lo macroeconómico. Después hay que entender que lo microeconómico, lo intrafamiliar, a veces es complejo de abordar desde todos lados. Eso sin dudas que es entendible. Lo que necesitamos es seguir capacitando en todo lo que tiene que ver a nuestro sistema de salud para afrontar eventuales casos graves o eventuales casos que requieran internación. Eso no hay ninguna duda. Muchísimas gracias, doctor. Siempre ayudando a este programa y participando. Es muy importante poder conversar con ustedes y el aplauso de las 9, por supuesto, para vos y para todos tus compañeros. Bueno, ahí tenemos la placa que estamos elaborando nosotros. Infectados, fallecidos, recuperados. Me encanta esta cifra. Estamos cerquita de los 1000 recuperados. Está buenísimo. Y el tema de los testeos. Ahora Santi te va a contar qué va a pasar mañana con los testeos, ¿no? Todavía estamos bajitos, fíjate. 806 testeos cada millón de habitantes y países como Chile tiene 6.216 testeos cada millón de habitantes. Es importante esto. Santiago te va a contar cómo mañana va a empezar a testear de verdad la Argentina. O por lo menos eso es lo que están prometiendo las autoridades. En un instante te va a dar toda la información. Patricia, buenas noches. Ahora quiero hablar con vos de la pandemia y de política, pero quiero recordarte que va a estar Cris Morena. En un ratito vamos a hablar con ella, sobre todo de los chicos, porque se está empezando a hablar mucho de que los chicos tienen que salir. Son los primeros que entraron en cuarentena, no pueden salir, no van al súper, no van a la farmacia, no hacen nada. Probablemente son los últimos que vuelvan, porque las clases todos dicen que van a ser de las cosas que más tarde van a regresar a la normalidad. Así que, ¿qué hacemos con los chicos en un rato con la número 1, la que más sabe, Cris Morena? Patricia, gracias. Buenas noches. Gracias a vos. ¿Cómo estás viendo todo esto? Esto que estamos hablando, los contagios, ¿te da miedo? ¿Te cuidás? ¿No te cuidás? No, por supuesto que me cuido y creo que es importante que todos los argentinos nos cuidemos porque es algo todavía muy desconocido. Y creo que es verdad que entramos rápido a esta cuarentena, pero también es verdad que en este momento estamos como en una situación en la que parece que estuviéramos como tirando el problema para adelante. Y en ese sentido, esta situación
a mí me ha generado algunas dudas. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros dijimos es que una de las cosas más importantes era preparar el sistema de salud. Ahora, si teniendo 3.800 contagiados y teniendo el 3% de las camas de terapia hoy ocupadas, estamos con el 20% de los médicos del personal de salud infectado, quiere decir que esta preparación está con algunos problemas, es decir, algunos problemas que se están demostrando, porque si en esta situación de un universo pequeño ya tuvimos un 20% de infectados, ahí hay que ajustar algunas tuercas de manera muy fuerte. Lo segundo que vos dijiste, que me parece un tema fundamental, si en Europa se infectan en los geriátricos, es porque hay que hacer que los que están trabajando en los geriátricos no tengan doble trabajo, tengan solo ese trabajo, porque el problema que está pasando es que el traslado de los enfermeros o de los médicos que luego van a otro lugar y luego llevan la infección, porque si el geriátrico fuese un lugar aislado comunitariamente, y también los médicos o los enfermeros fueran solamente a su casa y no a un segundo trabajo, estaríamos evitando esto. Es decir, que hay como muchas aristas que creo que se deben pensar para, por otro lado, poder empezar a pensar. Hoy el 25% aproximadamente de quienes trabajan en la ciudad ya están trabajando. Tuvimos la crisis de la cola de los jubilados. Tremendo. Y sin embargo, sí, tremendo, pero hay algo positivo, digamos, dentro de lo tremendo que pasó, que fue que no tuvimos aumento. Y ya pasaron esos 15 días claves. Entonces, eso quiere decir que si ajustamos todas esas tuercas, y si tenemos el 25% en la Ciudad de Buenos Aires, si tenemos mucha gente también en muchos lugares que está trabajando y que está en la calle, quiere decir que si nosotros hoy hacemos un trabajo mucho más dirigido hacia aquellos lugares en los que puede estar habiendo algún tipo de circulación, podemos comenzar a trabajar mucho más eficientemente esta situación. Que se ha trabajado bien, pero con un costo que va a empezar a relajarse, porque se va a empezar a deshilachar por sí misma. Claro, la propia gente lo necesita. Quiero hacerte varias preguntas, Patricia, puntuales, así hablamos de varios temas. Pero dos que me preocupan. A mí me preocupa la salud, como decía recién el médico, ¿no? Psicosocial, anímico, por supuesto. Me preocupa la población vulnerable que no tiene cómo protegerse ni cómo aislarse. Me preocupa mucho la economía, pero a nivel político me preocupa la enorme concentración de poder que hay hoy en la Argentina. El único poder que funciona es el poder ejecutivo. El legislativo no está funcionando y la justicia a los ponchazos, vamos a decirlo de esta manera. ¿Por qué no funciona el Congreso y por qué crees que la abogada de Cristina Kirchner habla de derramamiento de sangre o de por la razón o por la sangre? Bueno, yo creo que no funciona el Congreso porque la Argentina tiene un sistema de democracia absolutamente mayoritaria, donde siempre cuando el Kirchner peronismo gobierna, impone la mayoría y no discute con la oposición. Es decir, no se pone a discutir con nosotros proyectos o cómo les parece que esto habría que mejorarlo. Entonces, ahora en este momento hay un trabajo institucional con gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, nuestros diputados no trabajan el plan de ayuda y el paquete económico que se debería trabajar. El Congreso ahora, Cristina Fernández de Kirchner lo quiere abrir para imponer un proyecto, no para discutir. Entonces, la democracia de mayoría es totalmente distinta a una democracia consensual, donde vos decís, yo consensúo con el otro y a partir de eso le doy a la oposición una entidad, no solamente de cuántos respiradores, cuántas camas, que es muy importante porque son cuestiones de logística concreta, sino que le doy una participación. Entonces, ¿quiere dar el gobierno ese paso? Bueno, para dar ese paso, no solamente tiene que abrir el Congreso como lo venimos pidiendo nosotros, sino
que además de abrir el Congreso, no es abrir el Congreso para votar el proyecto que quieren y cerrarlo. Cerrarlo de nuevo, claro. Porque entonces... Y en ese marco, ahora que mencionás el proyecto, ¿qué te generaron a vos las palabras de la abogada de Cristina diciendo esto se hace como nosotros queremos por la razón o por la sangre? Bueno, yo creo que, acá hay un retomar de la agenda de la impunidad. A mí me gustaría preguntarle al presidente de la Nación qué explicación le dio Pietragala por haber pedido la libertad de Jaime, qué explicación le dio y por qué lo convenció. Porque, en definitiva, no se derogó la resolución de la Secretaría de Derechos Humanos ni se lo echó a Pietragala. Quiere decir que No le pasó dio... nada. Le dio el aval el Y presidente. no solo por Jaime, por Martín Báez. Martín Báez. También por Luis Delía, con una situación más compleja. Directamente No, pero llamaron Luis Delía- a la jueza. Bueno, el problema de los presos es ¿Cómo un que problema. llamaron a la jueza? Perdóname, Patricia, ¿cómo Sí, que llamaron? llamaron ¿Quién? Desde la Secretaría de Derechos Humanos, cuando la jueza Sabrina Namer tenía que resolver si le concedía a Luis Delía la prisión domiciliaria, que ella ya se había pronunciado que no se le iba a dar, porque su cuadro de salud, si bien era delicado, era atendible intramuros. La llamaron por teléfono desde la Secretaría de Derechos Humanos para que ella no se olvide, estas fueron las palabras, Sí. de que había un escrito de la Secretaría de Derechos Pero eso no Humanos puede pasar. para solicitar por la prisión domiciliaria de Luis Delía. La jueza no quiso atender este llamado. La persona que llamó, que se identificó, que es quien firma el amicus curiae, este escrito con el secretario Sí. de Derechos Humanos, se identificó, plasmaron esto y después hubo un gran revuelo en la justicia porque es la primera vez que el gobierno, a través de un organismo puntual, la Secretaría de Derechos Humanos, llama directamente al despacho de Es una que es la jueza primera vez porque es ilegal. que tiene que resolver sobre la prisión domiciliaria de una persona. Luis Delía hoy está con prisión domiciliaria porque estuvo 2 días internado con un cuadro de fiebre, pero además está condenado por la toma de la comisaría. Situación similar, la de Ricardo Jaime, y la Cámara de Casación, esto es importante, le recordó al gobierno, a la Secretaría de Derechos Humanos, de que Jaime es un condenado por corrupción contra el Estado mismo. Ujú. Bueno, lo de Peñaforte es una amenaza concreta y absoluta. Amenaza a la Corte. Sí, si la ministra de Seguridad está haciendo ciberpatrullaje sobre delitos, debería, digamos, actuar sobre esa amenaza que ha hecho Peñafort. Digamos, ahí tiene un caso concreto donde el ciberpatrullaje, que ni siquiera tiene que hacerlo porque salió en todos los medios de comunicación, tendría un sentido concreto de la amenaza que la secretaria de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación... Claro, no de Cristina, de todo el Senado. Claro, del Senado de la Del Nación Senado le hace a la Corte. Y Lo tenés, Cristina- perdóname, Patricia, lo tenés al tuit un segundo, porque la frase es impactante. Es muy impresionante porque dice, con la razón o con la sangre. Dice, en la Corte Suprema, que tiene que decir ahora, los argentinos vamos a escribir la historia con sangre o con razones. Ya escribimos la historia con sangre los argentinos y salió horrible, salió Dice, muy no, mal, fue una tragedia. La frase es de un nivel de amenaza, de brutalidad, de recuerdo de un pasado que los argentinos no queremos volver, de presión sobre la Corte Suprema de Justicia, que además no tiene nada que ver con abrir el Congreso. El Congreso se sienta mañana Cristina Fernández de Kirchner y lo realiza. Hoy Peñafort dijo algo totalmente fuera de lugar. Dijo, bueno, esto lo dije porque se puede morir gente. La verdad es que me parece que se dio cuenta que Siempre lo mismo, como cuando festejaron la muerte del juez Bonadío, que después dijeron, no festejamos en realidad, Exactamente. solo nos alegramos. Bueno. Ya quiero retomar, Patricia, porque quiero que cuando Lucía nos cuente por qué están liberando presos, Sí. como exministra de Seguridad de la Nación, nos des tu opinión también. Aprovecho para saludar a Cris Morena, en un ratito vamos a estar con ella. A mí tengo debilidad por Cris, lo decía, un poco... yo creo que hay 3 generaciones que nos criamos con Cris Morena, digamos, de jugate en adelante, yo de jugate no soy, es mi tía, por ejemplo. Bueno. Pero en adelante ya tengo Chiquititas, tengo Rebelde Way, tengo todas con Cris, así que me encanta tenerla. En un ratito vamos a estar conversando con ella, vamos a hablar de su proyecto, esto lo encuentra trabajando, lo encuentra muy bien, pero también de los chicos, de cómo está viendo todo, de su historia, así que me encanta poder charlar con ella. En un ratito la tenemos, así que ahí le devuelvo el besito que nos está mandando. Lucía, contanos cortito y vamos con la cuarentena también de Santi.
¿Por qué están liberando presos? ¿Por qué salen presos comunes a la calle? Porque hay una decisión de la Cámara de Casación, que es el máximo tribunal penal en el Fuero Federal, y el Tribunal de Casación en la justicia bonaerense, que recomendó a los jueces que tienen presos a disposición que consideren una situación mejor de detención, es decir, una prisión domiciliaria. El problema es que hoy tenés la misma cantidad de liberados que de presos en huelga de hambre. 1.100 presos liberados en los últimos 20 días, la mayoría en el servicio penitenciario bonaerense, con un agravante. 1.000 liberados. 1.000 liberados sin tobillera electrónica, porque en el servicio penitenciario bonaerense hay lista de espera para las tobilleras electrónicas. ¿Cuál es el otro factor agravante? Hace varios días, 1.200 presos iniciaron una huelga de hambre por tiempo indeterminado. ¿Por qué? Porque también se quieren ir a su casa. Este es el dato, esta es la situación que preocupa. Ayer hubo un muerto en la cárcel de Florencio Varela, que está siendo investigada. Hubo muertos sobre el techo con rehenes hasta las 9 de la noche que reclaman, ahí tienen las imágenes, reclamaban el beneficio de la prisión domiciliaria. En el Fuero Federal, Diego, 25 presos en huelga de hambre. ¿Sabés quién entre ellos? Ricardo Jaime. Muy bien. ¿Por qué liberan presos? ¿Está bien liberar presos, Patricia? Bueno, en primer lugar, yo creo que lo que hay que ver, por supuesto, siempre es la peligrosidad. Si se libera a una persona que puede salir y violar, matar o generar vengarse de una persona en violencia de género, es una locura. Ahora, a mí me parece que hay otras formas de solucionar esto. ¿Cómo lo hubiera pensado yo? Yo lo hubiera pensado en espacios que hoy están vacíos y que pueden ser ocupados con suficiente distanciamiento. Por ejemplo, hay una serie de cuarteles que están vacíos y que podrían ser utilizados en esta circunstancia. Hay espacios grandes, fábricas que podrían ser utilizadas y rearmadas como se han rearmado hospitales o camas en distintos lugares. Es decir, yo generaría condiciones para que los detenidos no se conviertan en un foco de contagio. Hay que recondicionar rápido espacios, se pueden liberar a los que no son... no van a generar un daño a la sociedad. La evaluación de esa es una evaluación difícil, pero a aquellos que tienen por ahí condenas muy cortas y a los demás... leves, dijo el Tribunal de Casación. Bueno, y a los demás generar espacios adecuados que se puede hacer, que sobran. Hay muchos espacios adecuados que en una semana o en 10 días podrían estar listos para que tengan el distanciamiento necesario entre ellos mismos. Muy bien. Santi, contame, a ver, para repasarlo, por ahí te acabas de sumar, gracias por estar del otro lado. La cuarentena sigue, lo va a anunciar el presidente probablemente mañana, 15 días más, como la última vez, prácticamente todo igual, poquitas aperturas, tal vez algo en algunas provincias que están mejor, pero en las grandes ciudades, en los grandes centros urbanos, olvídate, 15 días más como estás ahora. Sobre sigue todo Ciudad de fuerte. Buenos Aires y provincia. Sobre todo Ciudad de Buenos Aires y provincia. Eso es el qué. El tema es el cómo, Santi. ¿Cómo sigue esta cuarentena? Vos tenés Alberto todo. Fernández está estudiando en estos momentos. Hoy hubo una reunión importante en Olivos con los epidemiólogos que trabajan con el gobierno. Allí Alberto Fernández volvió a escuchar lo que escucha hace bastante tiempo. No podemos levantar la cuarentena porque corremos un riesgo muy grande de contagios masivos, de muertes y de que colapse el sistema de salud, que es un poco la gran preocupación que tiene el gobierno desde que inició la pandemia en la Argentina. Mañana en Constitución a las 9 de la mañana va a haber una prueba fundamental. Finalmente llegaron los test rápidos a la Argentina, son 170.000. Mañana 400 test directamente se van a hacer en la estación de trenes de Constitución. ¿Para qué es esto? Son test rápidos que duran entre 15 y 20 minutos, son voluntarios, se los hacen obviamente a los menores no, a los mayores que quieran y estén de acuerdo con hacer esas pruebas. Duran 15-20 minutos y a las 2 horas está el resultado. ¿Qué comprueban esas pruebas? Bueno, finalmente siempre se habló acá de la gente que tiene el virus, pero no lo tiene, claro, es asintomática. Asintomático. Con lo cual, esos test van a demostrar cuántos asintomáticos hay, qué porcentaje. Es una especie, me contaba hoy un funcionario, ¿viste cuando se hacen encuestas y medís 1.000, 2.000 casos y decís el 40% te apoya en la gestión, el 30% te rechaza, bueno, etcétera? Lo mismo va a pasar con este tipo de pruebas. Lo que van a hacer es ver qué porcentaje, por lo menos mañana, de esos 400 son asintomáticos
y pueden contagiar. Ok, esos test Ahora, que ¿te se puedo van a hacer hacer mañana, una- sí, son los que vieron en televisión esta Claro. última semana. Bueno, lo que ¿viste? el hizo Santi del Moro, vamos a decirlo. Sí, te iba a decir Lo lo que mismo. hizo Santiago del Moro sí, hizo es ese, una prueba en cámara que ese generó mucha testeo. polémica. La misma prueba se va a hacer mañana en 400 personas en Constitución. Después van a ir a la terminal de Retiro y también después van a ir a 11 Bien. en los próximos días. Ese estudio, Alberto Fernández lo espera, te diría casi en vivo, para saber un poco si se puede flexibilizar y cómo la cuarentena. Lo va a tener en cuenta, esto fue lo que habló con los médicos, tiene todo el fin de semana, tal vez el anuncio puede ser mañana, algunos me dicen que tal vez se posterga el sábado o el domingo. Bien, ok. Importante esta información. Sí, Patricia. No, lo que quería decir es que me parece que lo importante de este tipo de pruebas es cómo tomás la muestra, porque si la muestra la haces toda en un mismo lugar, de gente que viene de un mismo lugar, No, por eso van a Constitución. Claro, no, porque ahí- pero por eso. Van rotando. Esta es una prueba que debería hacerla un determinado grupo de agentes de la seguridad, un determinado grupo de personas que están trabajando en supermercados, otros de las empresas de bicicletas, otros del personal de salud. Es decir, debería ser una distribución muestral, porque es como una encuesta, una distribución muestral de todos aquellos que tienen un contacto más adecuado. Y en Constitución con... lo que se aseguran, por eso van a las terminales, que venga gente de distintos lugares. Sí, pero algunos van a un supermercado, algunos van a una estación de servicio. no necesariamente es una muestra como la que tenés que hacer. Yo creo que ese tipo de test que justamente lo que te plantean es que la muestra sea representativa de las personas que están en un contacto casi permanente con gente porque están en lugares, estaciones de servicio, Claro, o lugares entiendo. de compras o policías. Entonces, es importante, ya que no hemos hecho test, que Hacerlos la bien. prueba sea bien hecha. Veremos en las próximas horas. Gracias, Santi, gran información. En un instante le voy a preguntar a Patricia qué es el Patricia Challenge. Ahora por ahí me lo contás, pero quiero saludar ahora sí y darle la bienvenida a Cris Morena. Cris, bienvenida al programa. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, muy bien. Escuchando muy atentamente todo. ¿Cómo están todos? Bien, me encanta tenerte. La verdad que sos una de las artistas que ha marcado la infancia de mucha gente, de por lo menos 3 generaciones, me gusta decir a mí. Y la verdad que quiero saber un poco cómo la estás llevando. Sé que estás con un proyecto a full. Vos decías el otro día, te escuchaba, yo estoy bien, pero me preocupan cosas. ¿Cómo estás? ¿Qué te preocupa? Mirá, estoy pasando una cuarentena buena porque yo creo que hace muchísimos años que no estoy en mi casa como estoy ahora, ¿no? Es un placer para mí de pronto aprender cosas de mi casa que no sabía ni que existían, reconocer objetos, estar tranquila, mirar por la ventana, ver mis plantas, mis gatos, que los quiero, que no sé si me quieren echar o no entiendo mucho, y aprovechar muchísimo porque nosotros lanzamos la campaña de comunicación de Otro Mundo, que es el espacio que estoy co-creando con un equipo increíble de gente. Lanzamos la campaña de comunicación para las membresías de los chicos y de los jóvenes. Y lo único que hago es recibir videos permanentemente que los veo personalmente. No sé si mirarme a mí o mirarte a vos a la cámara. Lo que prefieras. Bueno, te miro a vos. Ahí está perfecto, ahí está. Bueno, y eso me llena de energía. Me llena de energía porque los videos me dicen cosas que sienten, los deseos, pasiones, cantan, bailan, actúan. Inventan TikToks, que es una manera nueva de los chicos de el TikTok está full, te digo. Yo está full. no salgo de ahí, estoy todo el día en TikTok. Yo te digo, Cris, hay que meterse ahí. Y es como si hubiera una cuarentena de los chicos y los jóvenes y una cuarentena de los adultos, Totalmente. ¿no? Totalmente diferente. Hay algo también con lo virtual, con lo de los colegios virtuales, que yo lo aprovecharía muchísimo, porque los chicos están contentísimos con la idea de esta virtualidad cuando les permite levantarse del asiento, ir al baño, salir, moverse, no esta cosa dura de estar sentado 8 horas mirando al frente, estar vestidos como quieren, y se sienten cómodos con esto de estar en sus casas y eligiendo horarios para hablar con sus maestros, sus docentes. Recién la escuchaba a Patricia hablar de las personas que cuidan a los ancianos y los docentes que van a los colegios, que van de un colegio a otro saltando de un lugar a otro para poder tener un sueldo digno a fin de mes y que pasan por ahí por día en 5 o 6 colegios. O sea, es tremendo eso. Y los enfermeros lo mismo, Cris, los enfermeros lo mismo, los que cuidan. Sí, por supuesto. Todos tienen, como dice Nelson Castro, el pluriempleo.
es un gran problema de la Argentina que venimos arrastrando y que en estas circunstancias te explota en la cara. Te explota en la cara, sí. En realidad explotó en la cara hace mucho tiempo. Lo que pasa es que lo vemos en estas circunstancias tremendas, ¿no? Exactamente. Pero solamente hay que saber mirar y saber sentir para darte cuenta que el país venía cada vez para abajo, ¿no? Cada vez más. Y ahora estamos en un espacio rarísimo que no se entiende mucho, dócilmente encerrados por ahora, cumpliendo todos bastante bien. Siento que muy bien. Somos un país muy dócil y muy, ¿cómo te puedo decir? Muy tranquilo en ese sentido. Pero yo no sé lo que puede pasar después de la cuarentena, ¿no? Me parece que ese es un tema que hay que tratarlo bastante porque no es fácil estar 1 mes y medio, 2 meses encerrado. Yo tengo la suerte de tener un balcón, de tener un departamento un poco más amigable, pero yo creo que hay muchísima gente que está en lugares que no son aptos para estar todo un día y menos 2 y menos 1 mes encerrados, ¿no? Entonces vos me decías los chicos. Yo creo que los chicos están viviendo algo bastante interesante con esta cosa de estar con el padre y la madre al mismo tiempo, ¿no? Que creo que no les pasó nunca. Creo que es la primera vez en la vida que les sucede. Más allá de los veranos, que es otra forma de estar con los padres, pero estar con tu padre y tu madre o con tus abuelos, porque algunos viven con los abuelos en su casa, poder estar con ellos es para aprovecharlo a full. Yo no sé, en este sentido, yo estoy sola. Me encantaría estar con mis nietos, están en cuarentena, cada uno en distintos lugares, pero yo los aprovecharía muchísimo, ¿no? Es el momento para leer, para estar, para escuchar música, para bailar con ellos, para jugar, para todo lo que no hacemos durante... ¿Y tenés miedo, Cris? ¿Tenés miedo de contagiarte? No tengo nada de miedo. Nada. ¿Y de contagiar a otro? No, siento que el contagio tiene que ver con la energía baja, con un montón de cosas que la verdad siento que le pasa generalmente a personas que tienen algún problema anterior o están teniendo algún problema en los pulmones o respiratorio o tiene que ver con diabéticos, con gente que tiene problemas. No se conocen demasiados casos de personas que no hayan tenido, que no tengan algo anterior, ¿no? Para tomarlo como algo grave. Sí, en los casos de fallecimiento decís, Cris, claro. Y por otra parte, pienso que en algún momento nos tenemos que contagiar todos, porque si no vamos a vivir encerrados 10 años. O sea, es como casi ridículo en un país que no te puede hacer test, que no sabemos cuántos asintomáticos hay. Claro, bueno, tocás, Cris, un punto delicado, perdona, me intervengo porque viste que después esto genera mucha polémica. ¿Pero obviamente, es delicado o es la verdad? Claro, lo que están haciendo los gobiernos, hoy lo explicaban aquí y también nos están explicando los expertos, es que ese contagio natural de asintomáticos que se va dando se dé lo más despacito posible para que no te colapse el sistema, ¿no? Es un poco ese el equilibrio que hay que ir buscando. Está bien, hay que ir buscándolo y yo no quiero estar en los zapatos del gobierno en este momento, ¿no? No es nada fácil encontrar ese justo equilibrio como para lograr eso, porque hay algo más. El tema del encierro no es solamente el encierro, es las situaciones que genera el encierro. Todos sabemos que uno se acostumbra, después de un tiempo determinado de algunas cosas, hasta se acostumbra a vivir de una manera extraña, porque estamos viviendo de una manera muy extraña. Bueno, vos me preguntaste cómo estoy pasando mi cuarentena. Yo estoy bien. Eso no significa que todo el mundo esté bien. Pero yo estoy bien porque la estoy aprovechando muchísimo. Está muy bien. Con otro mundo, este espacio que ansío con poder abrir este año, porque tenemos parada también la obra. Vas a poder. Ese es otro tema, ¿no? Lo vas a lograr, sí. Yo tengo mucha fe que sí, porque aparte se viene con todo, es de verdad un lugar diferente. Te quería aclarar algo con respecto al tema virtual. A mí me parece que es un momento ideal para que la educación se pregunte seriamente qué juego está jugando, ¿no? Porque también. me parece que es para aprovecharlo y para juntarse realmente a pensar si los chicos tienen que estar realmente las 8 horas en un espacio o se puede hacer una cosa mixta, ¿no? De virtualidad. Bueno. Está bueno esto de repensar todo, ¿no, Cris? De golpe tenemos la oportunidad de hacerlo. Yo tiraría las cartas y barajaría de nuevo. Generalmente cuando pasan cosas así, no sirven los parches. Los parches solamente ralentan el cambio. Y el cambio va a venir igual. Va a venir igual. La transformación no se puede detener.
Cris, estoy súper pasado de tiempo, pero me encanta tenerte y conversar con vos. Te mando un beso grande a vos, a Tomás, a tu hijo, a tus nietos, a toda tu familia. La verdad que los quiero mucho a todos, así que gracias por compartir este ratito con nosotros. Bueno, me debes una charla más larga y más tranquila. Cuando se termine todo esto, viste que esta frase ahora la decís todo el tiempo. Cuando se termine todo esto, venís acá al estudio y charlamos largo, que tengo muchas ganas de... vas a ser la cuarta generación, me va a hacer la nota a tu hijo. Bueno, sí, esperemos que dure un poco menos. Te mando un beso grande, Cris, gracias por la onda. Besos enorme. a todos, besos a tu papá también. Dale, cómo no. Cris Morena, aquí con nosotros. Nos quedamos con Patricia Bullrich, que quiero hablar un poquito más de política y quiero saber algo más de cómo está viviendo ella la cuarentena. Pausa, chicos, ya venimos. Muy bien, último bloque acá de... ¿Me escuchan? Último bloque de Ya Somos Grandes. Patricia, contame un poco cómo estás pasando la cuarentena. Contame qué es esto del Patricia Challenge que me decías hace un ratito. Bueno, no, es algo que... Si se puede, obvio. ¿Cómo estoy haciendo la cuarentena? Bueno, estoy laburando un montón porque ya me recorrí casi todo el país, me quedan 3 provincias con las famosas videoconferencias, ¿no? Y el otro día estaba en una videoconferencia con Jóvenes Pro y entonces eran como 100, eran un montón. Y entonces, bueno, me preguntaron, bueno, ¿y cómo haces? Le digo, mirá, mi problema mayor es el pelo. Entonces, ¿el pelo? Claro, porque tengo el pelo que no sé cómo arreglármelo. Entonces, ya habías tenido, ¿te acordás un tema que te habían hecho? Sí, te acordás, siempre tengo problemas con el pelo. ¿Te acordás? ¿Sabés que salí con todos los pelos como Sí, me loca? acuerdo. Entonces me dicen, le digo, y el otro día tenía el flequillo por acá. Entonces agarré la tijera de la cocina, viste que corta bien, y me agarré el pelo así y hice ¡tac! Y me corté el flequillo. Entonces a partir de ahí me pusieron Patricia Challenge y todos los Jóvenes Pros empezaron a cortar el flequillo. Es espectacular lo que está contando Patricia, es espectacular. Me encanta porque, viste, no le importa. Sí, después hay memes, se la van. Gracias, Patricia, por haber estado acá con nosotros. Gracias a vos por haber estado también del otro lado. Gracias, Royás, por vestirme. Gracias, chicos. No quiero dejar de decir 2 cosas que para mí son importantísimas. Primero, un feliz cumpleaños a Cacho Fontana. Un fenómeno, un grande total, un crack, el inventor de todo. Nos mira, nos escucha, está ahí desde un geriátrico justamente escuchándonos y viéndonos siempre, así que le mando un abrazo grande, es un número 1, lo admiro, lo respeto, lo quiero. A él y a sus hijas también, que son lo más. Así que de todo corazón a Cacho, el mejor de los cumpleaños como siempre y todo nuestro amor. Y también una noticia muy triste, fue ayer, pero no queremos dejar, con Lucía somos fanáticos, no queremos dejar de mencionar a Marcos Munstock también. También un saludo enorme a toda su familia, un saludo enorme a todo Lelutier, a Luz, su hija. Perdimos un grande, un verdadero genio, un iluminado, un distinto. Esas personas que se van a extrañar porque nos hacen reír, porque los queremos y porque nos han dejado momentos entrañables de nuestra vida. Así que de verdad, todo nuestro afecto y cuando se va un grande nos duele a todos y eso era exactamente Marcos Munstock. Se encontrará de alguna manera con Daniel Rabinovich, otro genio, gran amigo de él que nos hizo divertir tanto pero tanto. Nos vemos el jueves que viene, ustedes se quedan con La Rosca. Atención, está Alfonso Pratgay, invitado importante, ya no me salen las palabras hasta ahora, así que solamente les digo chau, hasta la semana que viene y gracias por haber estado.